les bendiga, hermanos, en esta noche. Les invito a que se pongan en sus pies y que abran sus Biblias en Ezequiel 36, 26, y cuando lo tengan me pueden decir con un amén, por favor. Ezequiel 36, 26. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, en esta semana yo oraba y le pedí al Señor que el Señor pusiera palabra en mí. El Señor puso esto en mí y lo que quiere decir es que va a quitar ese corazón duro dentro de nosotros y va a poner un corazón de carne, un corazón suave, un corazón que sea agradecido a Dios y que demos gracias por todo lo que Él nos da. Debemos agradecerle en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, porque eso le agrada al Señor. Cuando damos gracias, cuando somos agradecidos por todo lo que tenemos, dar gracias por un nuevo día, por nuestro trabajo. A veces tenemos dificultades en el trabajo y nos quejamos y decimos, yo quiero otro trabajo, pero en lugar de eso debemos de decir, Señor, gracias, porque tengo un trabajo que provee para mi familia, que provee para mi hogar. Debemos de ser agradecidos en todo momento y el Señor le agrada eso, hermano, cuando somos agradecidos, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y la plata, hermano, y Él va a proveer. Solo tenemos que confiar y tener un corazón agradecido. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por una oportunidad más de estar en tu casa. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque estamos de pie y podemos decir que hasta aquí tú nos has bendecido. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, en medio de la tribulación tú siempre estás ahí al pendiente de nosotros. Señor, yo te pongo este servicio en tus manos. Todo lo que vamos a hacer, Señor, que sea de tu agrado. Señor, venimos ante ti, Padre, nos postramos ante ti, Señor. Escudriña nuestro corazón, nuestra mente, lávanos y límpianos cada día más, Señor, para que te agrademos y levantemos unas manos limpias ante ti, Señor. Bendice a cada hermano que pudo venir, Señor. Bendícelo, Padre, aunque está cansado, fortalece, Señor. Sana al que está enfermo, Señor, y bendice a aquel que no pudo llegar, Señor. Que tú seas con él, Señor, que tú seas bendiciéndole donde se encuentra. Trae con paz y bendición los que vienen en camino, Señor. Bendice la palabra en esta tarde, Señor, que hable a nuestras vidas, que sea como refrigerio a nuestro corazón, Señor. Bendice a cada clase, a cada persona, Señor. Bendice al grupo de alabanza, Señor. Úsanos para darte la honra y la gloria, Señor, porque tú te mereces lo mejor, Señor. Queremos agradarte con un cántico nuevo cada día, Señor. Usa las manos, usa nuestras voces, Señor, para darte lo mejor, Señor, porque tú eres grande, maravilloso. Te doy gracias, gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu amor hacia con nosotros, Señor. En este día te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra y alabanza, porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor y te invito a venir con nosotros y a entonar unos cantos al Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza.
gracias, Padre, por el perdón. Gracias por la reconciliación. Gracias por la restauración. Oh, gracias por tu Espíritu Santo, que lo podemos sentir en nuestro ser. Podemos sentir esos ríos de agua viva, oh Dios mío. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias. Lo único que podemos decir es gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, gracias. Oh, gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Oh, gracias a Dios por su presencia. Amén. Salúdense los unos a los otros. Es lindo estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos gozamos de ver a cada uno de ustedes. Amén. Nos gozamos de verle en la casa del Señor. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Le iba a mencionar que nuestro proyecto del techo va a tomar lugar no este viernes, sino el próximo viernes, que es 15 de septiembre. Así es que si usted no ha dado su ofrenda, puede hacerlo. Bueno, lo puede hacer, claro. Pero si usted va a ayudar en alguna manera, va a ser el viernes 15 de septiembre. Amén. Eso no va a ser este viernes, sino el otro. Temo de que alguien va a venir este viernes y va a decir, hermano, ¿dónde están? Porque nos ha pasado. Va a ser no este viernes, sino el próximo, que es 15 de septiembre. Piensen hacer el proyecto en un día. Así es que si usted gusta cocinar, venir a donar agua, lo que ustedes creen que puede hacer, mándenme un texto para coordinar el proyecto. Amén. Padre, te damos gracias por los diezmos y ofrendas. Gracias por el remanente que fielmente da. Gracias por proveer para poder cambiar el techo. Gracias porque tú has proveído. Gracias por los hermanos que ya han puesto su ofrenda, ya han bendecido nuestra congregación. Gracias. Pedimos que tú les bendigas y suplas cada necesidad, y de antemano pedimos de que tú bendigas ese proyecto y que protejas a los trabajadores. Protege y guarda a cada uno, Señor, y provee lo que necesitamos. Bendice al hermano que da con gozo y suple cada necesidad. Suple cada necesidad de trabajo, de vivienda. Padre, gracias porque confiamos que tú proveerás. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Quería mencionar, como ya le informé, el 15 va a ser el proyecto del techo. Algunos de ustedes creo que mencionaron que querían cocinar para los trabajadores. Lo podía hacer, nada más avíseme. Amén. Y quería mencionarle de que si usted quiere participar en Hope Link, va a empezar la próxima semana. Si usted quiere ayudar como voluntario o si usted va a participar, ponga su nombre en la tabla que está en el pasillo para asegurarnos de que sabemos que usted va a participar. Y por último, este domingo voy a empezar una serie de sermones sobre Primera de Corintios. ¿Okay? Empiece ya a leer Primera de Corintios y vamos a aprender sobre descubriendo principios de cómo vivir y cómo conducirnos para hoy en día. Eso va a ser descubriendo principios para cómo vivir y conducirnos ahora en día. La iglesia de Corintios fue una de las iglesias que le dio dolor de cabeza al apóstol Pablo. Incluso se considera que él escribió 3 cartas para ellos porque necesitaban mucha ayuda. Amén. Pero cuando leemos eso, creo que todos podemos ver un rasgo de Corintios en nosotros. Amén. Eso es lo que vamos a empezar este domingo. Bueno, vamos a pasar a nuestras clases. No sé quién es nuestro hermano Manrique. Va a estar compartiendo la palabra del Señor. Gracias. Amén. Los demás pueden participar en sus clases.
Dios bendiga, hermanos. ¿Cuántos estamos alegres? Ha sido un día largo, ¿no? Quizás muchos nos hemos levantado muy temprano, algunos un poquito más tarde, pero Dios es bueno, amén. Dice la palabra de Dios que mientras hay vida y esperanza, aquí tenemos que darle gloria a Dios. Hay personas que ahorita están en los hospitales y nosotros estamos aquí, amén. Así que dele gloria a Dios, hermano. Démosle gloria a Dios, porque en verdad, hasta cuando no llega la prueba, entonces a veces decimos, oh Señor, ayúdanos en esto. Pero si usted no tiene prueba, dígale gloria a Dios. Amén. Abra sus Biblias, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Gloria a Dios. Ya tenía un buen tiempo de no estar aquí al frente. Habíamos tomado un par de días, pero ya estamos de nuevo. Gloria a Dios. Hechos 16, del 1 al 5, solo vamos a leer 5 versículos. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Los que puedan ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, y los que no se pueden quedar sentados. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidió por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Señor y Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Señor, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo llenando mi boca, Señor, y hablando, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Si usted se recuerda de dónde venimos nosotros, Dios le bendiga a mi hermana Vega. Gloria a Dios, ya está la hermana Vega lista. Es un milagro de Dios verla aquí, mi hermanita. Podemos ver la mano de Dios. Amén. Antes de empezar quisiera decirle una cosa, ya que me acordé de mi hermana. Hermana Vega es una mujer de oración y sé que a veces hay muchas peticiones y hay muchas necesidades que usted y yo tenemos. Con un grupo de hermanos, bueno, mi esposa a veces decidió empezar un grupo de intercesión. Así que todos los sábados a las 6 de la mañana venimos a orar por todas las peticiones que los hermanos, hay muchas peticiones que los hermanos se acercan y a veces nos piden, hermano, necesito que ore por esto, por esto, por esto, por esto. Y le hemos estado haciendo todos los sábados. Hay un grupo de hermanos que hemos estado viniendo a hacerlo. Créame, hermano, hay milagros que se han dado. Y quizás usted no los ha escuchado, pero pronto los va a escuchar. Hay hermanos que Dios ya contestó. Y cuando Dios contesta, se borra eso y se sigue continuando con lo demás. Si usted, hermano, tiene alguna petición, ahí está una cajita que, gracias a Sofía que la puso ahí. Entonces ahí está, anótela y deposítela ahí. Y todos los sábados se estará orando por eso. Hasta que Dios no conteste esa petición, se seguirá orando. Eso se llama intercesión. Eso es lo que tenemos que estar en la iglesia. Entonces, si usted tiene alguna necesidad o tiene algo que Dios quiere que conteste, póngala ahí, hermano. Nosotros venimos todos los sábados a las 6 de la mañana. Cuesta, sí, yo sé que cuesta, pero más cuesta levantarse para ir al trabajo. Pero aquí estamos para la gloria y la honra de Dios. Amén, para eso Dios nos llama. Así que, al final, si usted sienta bien, lo puede hacer, hermano. Gloria a Dios por aquellos hermanos que Dios ya les contestó la petición. Venimos, pasamos a la palabra, les comentaba que venimos desde que Jesús ascendió al cielo. Hablamos en el libro, en el capítulo 1 de los Hechos,
Y le dijo el Señor Jesús a sus discípulos que en aquel entonces estaban diciendo, esperen, porque ellos ya querían irse a enseñar la palabra y a predicarla, pero les dijo él, espérense, todavía no. Esperen que vendrá sobre ustedes el Consolador, el cual Él los revestirá de su unción y su poder. Cuando eso pasó, que vemos en Hechos 2, cuando fue el Pentecostés, entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hemos empezado a hablar de cómo Dios utilizó a aquellos que fueron discípulos, pasaron a ser apóstoles. Y empezaban ellos a predicar la palabra. Y leímos, y muchos hermanos aquí han venido a enseñarles cómo Dios utilizaba sus vidas en ese momento. Cómo se quedaban asombrados todos los sacerdotes, los que estaban en el templo. ¿Cómo es posible que Dios pueda utilizar a estos? ¿O cómo es, de dónde ha sacado esto que puedan hacer estos milagros? Era la unción del Espíritu Santo que había llegado a la vida de ellos. Y hemos venido viendo cómo Dios ha venido utilizando a Pedro, a Juan, y ahora hemos pasado que Dios levantó a otro que fue perseguido, que perseguía a su iglesia, que era Pablo. Pablo, después de perseguir cristianos, ahora él está persiguiendo las almas, arrebatándolos al enemigo. Y es ahí a donde empezó su ministerio. Primero fue el primer viaje misionero, y ahora viene el segundo viaje misionero. Y en todo eso Pablo se le ha unido a algunos apóstoles, pero unos se han quedado y otros se han añadido. Y es aquí a donde empezamos. La semana pasada, pues la hermana habló sobre que tuvieron una disensión Pablo, Bernabé y Juan, que era Marcos. Amén. Pero Pablo viene de una división donde Bernabé y Juan, sobre todo llamado Marcos. Pablo tuvo un desacuerdo con Bernabé porque Pablo no quiso que le siguiera acompañando a Juan Marcos. Fue entonces que se separaron. Pero podemos ver que Pablo, a pesar de que se quedó solo, Dios tenía un propósito para su vida. ¿Y sabe cuál es el propósito que tenía? Que Dios le agregó a otra persona llamado Silas. Y después de eso, Dios le agregó ahora a otro que se llama Timoteo. Y eso es lo que estamos a hablar ahorita, que dice que Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Aquí yo le voy a decir una cosa. Podemos nosotros aludir o podemos sacar hipótesis de por qué Pablo no le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos, que por qué Pablo se separó de Bernabé. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno, y es aquí a donde se demuestra la capacidad de un líder. Aquí empezamos a ver un líder. No es fácil tomar una decisión. ¿A cuánto le gusta tomar decisiones que a veces a otros no le agradan? A nadie. Cuando hay hermanos que aquí tienen negocios, o otros que son jefes, o otros que están con personas que tienen subordinadas a ustedes, a veces no es fácil tomar decisiones en el momento. Y sabe que quizás en algún momento no le va a parecer a algunos y a otros no, a otros sí. Pero hay que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque usted sabe cuál es el propósito que usted tiene. En esta ocasión, Pablo sabía cuál era el propósito que tenía él. Y el propósito era ir a buscar a todos aquellos gentiles que Dios le había puesto que tenía que hacer. Y no solo porque Juan Marcos se iba a apartar, eso no significaba que Pablo se iba a detener. Al contrario, Dios le iba a proveer más discípulos para que él pudiera continuar. Y es aquí a donde podemos ver en el versículo 1, a donde dice que llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Cuando usted es un líder, y no voy a meterme mucho a ese tema, pero lo voy a remendar porque Pablo tenía un liderazgo, y el liderazgo de Pablo era fuerte. Hay muchas personas que a veces queremos asimilar el liderazgo secular con el liderazgo espiritual, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Y se lo digo por experiencia. Cuando tú estás, no podemos mezclar liderazgo latinoamericano con un liderazgo aquí, porque es totalmente diferente. Un liderazgo en Latinoamérica es mucho más fácil porque allá solamente se direcciona a una sola etnia y un solo lenguaje.
Y a veces cuando usted trata la manera de poder asimilarlo para acá, yo le digo que es totalmente diferente. Porque cuando usted quiere emplear el mismo liderazgo de allá para acá, es totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay un grupo de acumulación de muchos países con diferentes culturas, etnia, lenguaje, costumbres, tradiciones, y no es lo mismo. No es lo que le funciona allá, no le va a funcionar aquí. Y lo que le funciona aquí, tampoco le va a funcionar allá. ¿Sabe por qué? Porque no todos son iguales. Y a veces queremos asimilar eso al liderazgo ministerial y es totalmente diferente. Pero la palabra de Dios nos enseña que Pablo tenía un liderazgo y ese liderazgo que tenía Pablo era el que le ayudó a poder continuar y a poder alcanzar el propósito que Dios le había puesto a su vida. Y uno de ese propósito que Pablo tenía, ese era un liderazgo. Y el nombre de ese liderazgo se llama corazón de líder. Porque Pablo tenía un corazón de líder. Y sabe las características, voy a hablar solamente, es tener un propósito de vida. Porque Pablo lo había identificado. Dios lo usaba por medio de sus dones. También le quitaba todo lo que no le estorbaba, Dios se lo quitaba a Pablo. También tener la disponibilidad a Dios, eso lo puede encontrar en Romanos 1 del 1 al 2. Otro era crecer para poder alcanzar el máximo potencial que él tenía que hacerlo. Y aparte de eso, también Dios quería que prevaleciera en la oración. Ve que es importante a veces la oración, en todo está metido la oración. Esto es Santiago 5:16. Y la otra también era siembra semillas para beneficiar a otros. Y parte de la siembra de las semillas es que Dios usa para poder compartir las palabras a otras personas. Y eso está en Filipenses 2:16. Pero también Pablo menciona 3 elementos muy importantes que tiene que tener un líder. Y estos elementos importantes lo encontramos en Romanos 1 del 14 al 16. En el versículo 14 dice que Pablo estaba obligado. ¿Obligado qué? Estoy persuadido a compartir el mensaje. Pablo se sentía obligado a poder transmitir la palabra de Dios a todas aquellas personas que estaban necesitadas. Porque en aquel momento todavía había mucha necesidad. Así como ahora lo hay. Así como ahora lo hay, también lo había en el pasado. Lo que sucede es que nosotros tenemos que levantarnos con autoridad para poder hacer lo que Pablo hizo en aquel momento. En el versículo 15 dice que estoy deseoso. ¿Por qué estaba deseoso? Porque tenía el deseo. Pablo tenía ese deseo de poder hacerlo. Y dice que yo era impulsado por el fuego del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo guiaba a toda justicia, honra y verdad. Porque él se dejaba guiar por el Espíritu. Si nosotros nos damos cuenta, Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo conoció cuando iba camino a Damasco. Ahí fue que escuchó y ahí fue que creyó. Y fue entonces que empezó a caminar por las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo le iba diciendo lo que tenía que hacer. Entonces él decía que estaba deseoso. Y la otra decía que no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios. Son de las 3 cosas que Pablo menciona que tiene que tener un líder. Entonces, cuando Pablo toma la decisión de poder decidir que no quiere continuar con Juan Marcos, también podemos notar que si Juan Marcos y Bernabé hubieran continuado, quizás el evangelio de Marcos no se hubiera escrito. Pero como Dios tenía un propósito, tenía que quitar a estos para poder levantar a otros. De esa manera Dios levantó a Silas y también levantó a Timoteo, al joven Timoteo. En aquel momento Timoteo tenía como 20 años cuando se unió a Pablo. Por eso le dice el joven Timoteo, porque él tenía 20 años en aquel momento que él empezó a seguir. Entonces dice que fue Timoteo, siendo de madre judía y padre griego, él se creó con un padre ausente. ¿Cuántos nos hemos creado con un padre ausente aquí? Amén. Aquí es bien difícil criarse, ¿verdad? Solo la madre siendo padre y madre. Eso así le pasó. Pero Timoteo tenía una bendición.
que dice que Timoteo fue criado por su madre y su abuela. ¿Alguien sabe cómo se llama la madre y la abuela de Timoteo? ¿Cómo se llama? ¿A dónde lo podemos encontrar eso? Segunda de Timoteo 1:5. Abra su Biblia, hermano. Vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo. Amén. 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. El que la tenga la puede leer rapidito. Amén. ¿Cuántas son abuelas aquí? ¿Cuántas son madres aquí? Amén. Entonces, significa que el trabajo de una madre no termina ahí, ¿o no? ¿Cuál es el trabajo de una abuela? A veces se dice que el trabajo hay madre, yo he escuchado, no lo sé. Usted me puede confirmar si es cierto o no. Yo hasta aquí llegué, yo ya los crié a ustedes. Ya es responsabilidad de ustedes, sus hijos. ¿Sí o no? Sí. Ahí vean ustedes cómo hacen con sus hijos. Amén. ¿O no? ¿No es así? No. Entonces la palabra de Dios, ¿es cierta lo que dice la palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué lo expresamos si no lo sentimos? ¿O solo lo expresamos para que el hijo tome responsabilidades? ¿O solamente se dice de diente a boca? Entonces la abuela sí funge un papel importante en el crecimiento de sus nietos. Amén. Entonces podemos ver que Timoteo sí tuvo, a pesar de que no tuvo padre, porque el padre se fue como muchos se van, ¿no? Mi padre ahorita está trabajando de minero. Sí, anda trabajando de minero, mi papá. A veces hago esa broma yo, mi papá ya está muerto, ¿verdad? Pero un hermano le dice, ¿su papá dónde está? Trabajando de minero. Oh, ¿de veras trabaja de minero? No, 7 meses bato tierra. Es una manera de poder no sentir el dolor, sino que salirse, ¿verdad? Pero entonces a veces nos criamos solamente con una madre. Y a veces las madres pueden ser muy autoritarias o posesivas. Mi madre era un poquito así. Entonces a veces a nosotros nos acusaba y nos decía, si ustedes no se portan bien, los voy a meter al cuartel. Éramos 4 varones y una hembra. Entonces ella tenía que tener un carácter fuerte. Pero cuando ya vinieron los nietos, eso es totalmente Ahora todo se les pasa. Ahora todos son mis ojitos, que aquí, mira, que no, todo lo que no hicieron con los hijos, ahora lo hacen con los nietos. Amén. ¿Ya ve? Entonces, qué importante tener a la abuela también involucrada en el crecimiento de los hijos. Más aún cuando son cristianos. Porque el hijo no solamente está viendo el ejemplo de una madre, sino que está viendo el ejemplo de su abuela. Porque la palabra de Dios dice que bendeciré a la primera, segunda, tercera y hasta qué generaciones dice. Hasta la 4, pero sí perseveren. Entonces, si usted persevera, sus hijos perseveran. Quiere decir que sus nietos también perseveran. Y también sus bisnietos van a... Porque la palabra de Dios le dice que hasta la 4 generación. Entonces, qué importante que ustedes como padres y abuelos se metan en el desarrollo también de sus hijos y de sus nietos. Aunque a veces hay padres que dicen, no, a mis hijos no los vayas a tocar. Pero cuando se enferman, ¿a quién corren primero? A la abuela. ¿Y ahora qué hago? Mire que le duele el estómago. ¿O no? A los que tienen la bendición de tener a su madre o cerca de ellos. Pero a los que no, agarramos el teléfono y empezamos a hablar. Entonces dice que Timoteo tenía esa bendición. Pero ellas le dieron una educación judía, como Pablo testifica cuando escribe
que desde niño aprendió las Sagradas Escrituras. Y esto está en 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Timoteo pasó durante 7 años. Oiga bien, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Aquí un paréntesis. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Dios no pone a las personas por casualidad. Yo no creo en las casualidades. Hay momentos que Dios te pone una persona de bendición en tu vida. Hay momentos que a veces nosotros estamos orando y estamos pasando momentos difíciles en la vida. Y a veces hay momentos que el pastor, el hermano, el diácono, el líder, a mí no me gusta utilizar la palabra líder porque el líder es una palabra muy fuerte y es muy grande. El colaborador, así me lo enseñaron, un colaborador. A veces no puede llegar a donde tú estás, pero siempre Dios pone el camino a una persona que te va a ayudar en esos momentos difíciles. Pero si no encuentras una persona que te va a ayudar en esos momentos difíciles, pero siempre hay uno, y eso se llama Cristo Jesús. Siempre Él llega, Él nunca llega tarde, mi hermano. Él siempre va a estar. Cuando nosotros no estemos, ahí va a estar Cristo contigo. Porque eso pasó con Timoteo. Pablo en aquel momento, quizás cuando se empezaron a salir y ellos salieron, ya no quisieron seguir con él, ¿tú crees que Pablo no le dolió el corazón al verlo? La actitud de Bernabé, apoyando a su sobrino, queriéndose ir ellos, y Pablo quedándose ahí, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer yo? No, un momento, Pablo, yo te voy a mandar a uno. Y empezó a mandarle a Silas, y después se le agregó el joven Timoteo. A veces Dios no nos deja solo en los momentos difíciles. Siempre Dios pone a alguien que nos va a hacer de bendiciones a nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo estaba experimentando en ese momento. Dice que en un intervalo de 7 años, en el primer viaje con el segundo, el joven creció con madurez en aquella iglesia que tenían la más profunda visión del carácter del cristiano. Hablaban con una expresión profética que le señalaban especialmente adecuado para el ministerio. En 1 de Timoteo 1:18 le dijo, hijo Timoteo, porque Pablo siempre se dirigía a Timoteo como hijo, amado hijo, porque lo miraba. Dice la palabra de Dios que Timoteo fue el otro Pablo, era el otro Pablo. Aunque muchas personas a veces podían decir en aquel momento que era un tosco para poder hablarlo, pero había una persona que tenía a su lado, que estaba en los momentos difíciles, ahí estaban. Y Timoteo fue esa persona que pudo caminar con Pablo. Dice que en las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas una buena milicia. En Timoteo 4:14 también dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por imposición de las manos. Timoteo tenía talento, y uno de los talentos que tenía Timoteo era la imposición de manos. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe qué es la imposición de manos? ¿Alguien de aquí sabe qué es la imposición de manos? ¿Qué es la imposición de manos? Y la persona sana, ¿verdad? Esa es la imposición de mano. Eso hacía Timoteo. Timoteo tenía ese talento, tenía ese don, tenía ese don de imposición de mano, que cuando él iba y oraba por las personas, independientemente que si tenía alguna enfermedad, la persona era sana. Era el son de sanidad. Eso lo tenía el joven Timoteo. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Y a veces, ¿qué nos decía? Que yo escuché, y le voy a decir lo que escuchaba yo. Yo lo escuché cuando yo estaba joven. Yo lo escuché y decía, es que el evangelio solo es para viejos. Ahorita como joven a disfrutar la vida. Eso es lo que me decían allá en El Salvador. Aquí no sé si lo decían, pero en El Salvador así se dice. Entonces, eso no es cierto. Dios utiliza a las personas independientemente de su edad. Dios la utiliza, sea niño, sea joven, sea adulto,
sea mayor o sea anciano. Dios utiliza a todos por igual. Hay personas que dicen, no, pues yo ya soy muy mayor y ya Dios no puede utilizar mi vida. Es mentira. Dios sigue utilizando la vida de todas las personas, independientemente de la edad. Entonces, podemos ver cómo Pablo se expresa de Timoteo como su hijo y también hace mención de los dones que tenía, que fue dado por medio del crecimiento espiritual. Cuando escribió Primera de Timoteo, había estado con Pablo por 15 años. Cuando escribió la carta de Primera de Timoteo, ya llevaban 15 años juntos. 15 años llevaban juntos, Timoteo con Pablo. Podemos ver la fidelidad que tenían. Podemos ver que Pablo no tenía ninguna envidia hacia su hijo. Podemos ver cómo venía apoyándole Timoteo a Pablo. A pesar de que quizás no tenía las mismas cualidades, pero Pablo hacía que Timoteo fuera creciendo en espiritualidad. A veces eso nos toca a nosotros. A veces, si vemos a una persona o vemos a un hermano cristiano que Dios lo utiliza de una manera especial, hermano, no te preocupes. A veces aquella persona canta mejor que mí y dice, no, pues ya no voy a cantar porque aquel canta mejor que mí. No, hermano, no te preocupes. O a veces decimos, no, pues aquel toca mejor que mí, yo no voy a tocar. Tampoco te preocupes. A veces digo, no, pero aquel predica mejor que mí, yo no voy a predicar. No es que no te fijes en eso. Dios, oiga bien lo que le voy a decir. Dios no ha llamado a nadie para competir. Los ministerios no son para competir, son para ser de bendiciones. Aquí nadie compite con nadie. Aquí venimos a edificarnos porque Dios a cada uno le ha dado un don diferente y un talento especial. Porque así como yo lo hago, no lo va a hacer otra persona. Quizás lo va a hacer mejor que mí. Y eso no significa que Dios no deje de utilizar a nadie. Yo he visto hermanos que a veces no vienen aquí al frente, pero allá atrás hacen cosas maravillosas y yo me quedo sorprendido de lo que Dios hace. Hay hermanas que a veces se están cocinando y no todos tenemos ese talento de cocinar. Yo me voy a cocinar y quemo todo. O a veces hay hermanos que a veces se ponen de ujiere y tienen ese talento para poder recibir a los hermanos. Quizás yo no tengo eso, pero hay hermanos que sí lo tienen. Entonces a veces Dios nos llama a diferentes ministerios para poder cumplir su plan y su propósito que tiene. Y no es para que nosotros digamos, pues como yo quiero cantar y yo no puedo, yo me voy a sentar. No, no es así, hermano. Tú tienes que prepararte. Tú tienes que estar preparándote porque cuando llegue tu tiempo, Dios te va a decir, ahora sí, ven tú. Hermano, venga, pase. No le vamos a decir, no, hermano, espéreme un momento más. No, tú tienes que estarte preparando porque cuando Cristo te llame o te llame a tu ministerio, tú tienes que estar listo ya. ¿Cómo le dijo Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Cómo le dijo Dios? ¿Cómo le dijo Moisés a Dios cuando lo llamó? ¿Cómo le dijo? Señor, espérame. ¿Cómo le dijo? Que no tenía palabras. Pero ¿cuál fue la expresión que le? Soy tardo para hablar. Amén. ¿Pero a quién utilizó? Aarón, para que pudiera ir. Amén. Y no por eso Moisés se detuvo. No. Estaba otro que podía hacer la función que él no hacía. Ese es el complemento que Dios viene dando. Esto es lo que le pasó a Timoteo con Pablo. Quizás Pablo le faltaba algo que Timoteo tenía. Y quizás Juan Marco no tenía con Pablo. Por eso no congeniaban. Y por eso Dios permitió levantar a Silas y a Timoteo para poder cumplir el plan perfecto que tenía Pablo. ¿Y cuál era el plan perfecto que tenía Pablo? Era llegar a tu vida y a la mía. Porque por medio de eso, Dios permitió que ahora tú y yo podamos tener esa palabra de Dios. Amén. Entonces no podemos decir, es que mi talento es pequeño o el hermano es más grande. Eso no existe, hermano. Lo que existe son dones que Dios da por misericordia y depende de ti y de mí si nosotros lo queremos hacer crecer. Si tú lo quieres hacer crecer, ¿cómo lo vamos a hacer crecer nosotros eso? Pablo nos está hablando de cómo lo vamos a hacer crecer por medio de la oración.
Si tú lo quieres crecer, tu don o tu talento, no nos vamos a quedar a decir, qué bonito toca el hermano, yo quisiera hacerlo. Pero si yo no me pongo a practicar, ¿cómo lo voy a hacer? A mí me gusta la cocina, pero si yo no me pongo a quemar las cosas, tampoco lo voy a hacer. Hermanos, todo es que tenemos que nosotros accionar para poder llegar a tener lo que a veces Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero en algún momento de nuestra vida tenemos que hacerlo. Ya sea lo haces ahora o lo vas a hacer después, pero si Dios tiene preparado un propósito para tu vida, yo te aseguro que tú lo vas a hacer. Aunque no quieras, pero Dios te va a levantar para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver en el versículo 2, cuando dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto carga a los hombres fieles que sean idóneos, en el 2 de Hechos 16, y andaban de buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Todos los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. ¿Cuánto podemos hablar? ¿Cuánto pueden decir de mí, del testimonio que nosotros tenemos? Podemos dar un buen testimonio nosotros en la iglesia, sí, ¿verdad? Aquí todos vamos a volar. Todos volamos aquí. Pero en nuestro trabajo, a veces se nos sale la caja de lustre, como dicen en El Salvador. A veces aquí nosotros, si alguien nos puede decir algo que no nos guste, nos sostenemos y nos mordemos la lengua, si es posible nos vamos o tomamos un trago de agua para que nos pase. Pero en el trabajo, y más aún, si tú puedes mandar a otra persona. Viene alguien quizás en la mañana con un temperamento que no sea, imagínate que tiene algún problema, y tú le das necesito que vaya a ayudarme ese, y te contesta de una manera que no te agrada. ¿Cómo respondemos? No te preocupes, está bien, yo te entiendo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, ¿verdad que no? A veces ahí a donde probamos el carácter del cristiano. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Te lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Es difícil? Sí, es difícil. A veces se hace un nudo aquí en la garganta. Y un nudo. A veces queremos explotar, pero a veces cuando nos acordamos, el hermano allá va a estar diciendo lo mismo. Entonces lo tragamos el carácter y decimos, ok, está bien. Entonces Timoteo tenía un buen testimonio y no lo decía él, lo decían todos los hermanos que estaban en las diferentes iglesias. También podemos ver en el versículo 3 de Hechos, dice, quiso Pablo que fuese con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y aquí, ¿qué es la circuncisión? ¿Alguien de aquí sabe qué es la circuncisión? Es una operación quirúrgica que es cortado del prepucio. Y eso se hace a todos los niños, adultos, ya sean niños o adultos. ¿A los cuántos días se presentaban? A los 8 días. Y eso lo hacían todos los niños judíos. Todos. Y hasta la actualidad eso se sigue haciendo. Nosotros tenemos un familiar que trabaja con judíos. Y ellos cuando van a tener un evento, oye bien lo que les digo, cuando ellos van a tener un evento, los judíos, que se reúnen todos ellos, todos los judíos se reúnen, nadie puede participar, solamente ellos. Los judíos ningún gentil puede participar en las fiestas de ellos, ninguno. Ellos son muy celosos en eso. Cuando viene el Shabbat, que es el viernes, al finalizar el día, para ellos es finalizar el día, no pueden hacer absolutamente nada a partir de las 6 de la tarde y del sábado a las 6 de la tarde del siguiente día. Ellos no pueden hacer nada. Dice que todas las cosas se dejan preparadas y ellos no pueden hacer absolutamente nada. Cuando ellos van a hacer la circuncisión con su hijo, eso dura casi una semana, la fiesta. Entonces ellos todavía, sus descendencias todavía lo siguen haciendo. Y esa es una señal
Y a eso vamos a ver. Dice que todo judío debe ser circuncidado a los 8 días según la ley. Y esa era una señal perpetua, indebible, que significa que no se borra, porque de manera que tendrá una bendición. Y aquí la circuncisión empezó primero con una promesa. Y la promesa se la dio Dios a Abraham. Si tú te recuerdas, cuando vimos el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones. Y le dijo, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicieren. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y desde ahí empieza la promesa. Primero pasa la promesa, que es en Génesis 12:3. Después viene el pacto que Dios hace con Abraham, que es en Génesis 17:4. Es cuando Dios le dijo, ahora hago el pacto contigo. Y la señal es Génesis 17:11, cuando ya la persona es circuncidada y le queda la señal de la marca de la cortadura. Entonces, si nosotros nos vamos por la circuncisión del pasado, pero si nosotros queremos mezclar la circuncisión del pasado con la del presente, entonces podemos darnos cuenta que el nuevo pacto es diferente al antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto la promesa era la venida del Mesías, que empezó cuando Israel bendijo a los hijos de José. Allí empezó la promesa y la vinieron hablando de decir a los hijos de José, en lo cual, si usted recuerda cómo se llama la palabra que dijo en aquel momento Israel, que tenía nombre pasado Jacob. ¿Cómo se llamaba? Que traducido se llama paz, príncipe de paz. Uno le dice príncipe, ¿cómo se llama? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda? No, no se recuerdan. Siloc. Es Siloc. Eso significa príncipe de paz. Y de ahí empezó la profecía, porque se lo dijo. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién de sus hijos le dijo eso? Que iba a salir a descendencia. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿De dónde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿De Simón? ¿O de quién? De Judá. Le dijo era cachorro, ¿de qué le dijo? Cachorro de león. Y después por último le dijo que eso era Siloc, que era príncipe de paz. Y en Miqueas 5:2, Isaías 7:14, Isaías 49 del 6 a 7 y Zacarías 9:9. Ahí menciona toda la promesa de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Y el pacto es cuando nuestro Señor Jesucristo se cumple, cuando Él nace. En Hebreos 9:15 dice, por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados recibieron la promesa de la herencia eterna, y que intervino por muerte para redimirnos de todas transgresiones bajo el primer pacto. Y ahora viene cuando nuestro Señor Jesucristo nació, entonces hizo el pacto con nosotros. Y ahora viene la señal. La señal dice que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, hace un puente entre Dios y nosotros. Porque nosotros no teníamos ninguna esperanza. Y vino nuestro Señor Jesucristo y tuvo que morir para que pudiéramos nosotros tener acceso al Padre. Y dice eso San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la circuncisión ahora nosotros como cristianos no la vamos a hacer en el prepucio, ahora la vamos a hacer en el corazón. Ahora los judíos la siguen haciendo porque ellos están bajo la ley y nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Entonces la circuncisión, para que nos quede a nosotros y nos quede marcada a nosotros, no la podemos hacer, sino que quien se la hace la circuncisión se llama Espíritu Santo de Dios. Y dice que el Señor Jesucristo cuando murió, dice que mandó el Consolador. Y cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces es ahí que nosotros somos circuncidados. Y esa circuncisión
Tal vez el hombre puede llegar a tu corazón y te puede hacer una cirugía y te puede cambiar quizás alguna arteria o te puede poner un marcapacio, pero nunca va a llegar a los sentimientos, porque el único que llega ahí se llama el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí a donde Dios hace ese pacto, la circuncisión, y nos hace en nuestro corazón, porque de esa manera nosotros no nos vamos a olvidar. Y cuando tú y yo somos circuncidados, entonces empieza el nuevo nacimiento, porque dejas el viejo hombre y pasas al nuevo hombre. Entonces todo eso pasa cuando tú y yo venimos a los caminos de Dios. Pero todo eso tiene que pasar. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas en Cristo Jesús. Por ahora con Cristo ya no necesitamos ser circuncidados en la carne. Ahora todos somos circuncidados por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, a veces nosotros queremos ser cristianos y jugar al hombre pasado. Pero nosotros a veces nos olvidamos de la circuncisión que a veces Dios ha hecho. Y la circuncisión que ha hecho fue a precio de sangre. Nosotros queremos sacrificarnos. Queremos seguir sacrificando, pero nosotros no tenemos que sacrificarnos ya, porque el que sacrificó por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere más sacrificio de nosotros. A veces confundimos el esfuerzo o la responsabilidad con un sacrificio. Dios no quiere que nosotros nos sacrifiquemos. ¿Para qué te vas a sacrificar? Si Dios a Cristo ya se sacrificó por nosotros. Dios lo que quiera es que nosotros le obedezcamos. Y eso es lo que pasó con Timoteo. Si Pablo viene y circuncidó a Timoteo, lo hizo porque Timoteo, aunque era de madre judía, pero era de padre griego. Entonces por eso fue que Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Pero no le importó, lo hizo. Ahora nosotros, nadie te obliga a ti a circuncidarte. A nadie. Lo único que te dice la palabra de Dios es que aceptas a nuestro Señor Jesucristo nada más. Pero a veces tenemos que dejar todas aquellas cosas que no son agradables a Dios. Y eso son lo que a nosotros nos cuesta hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque a veces queremos jugar al cristiano. Queremos ser cristianos en la iglesia y no ser cristianos en la calle. Pero si tú eres circuncidado por la sangre de Cristo, lo que tú eres aquí lo vas a hacer afuera. Por eso les decía yo que a veces cuando nosotros somos criados por solo la madre, pero también hasta una abuela, porque también las influencias positivas tienen mucho que ver. En algún momento quizás tú no vas a estar, nadie va a estar viéndote a ti lo que tú vas a hacer. Nadie va a andar detrás de ti diciéndote, mira, esto está malo. No, eso no lo hagas. No, eso sí lo haces. No, eso no lo hagas. Pero allá arriba está alguien que sí nos mira a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que cuidar que es nuestra salvación. Por eso la circuncisión ya no fue, ya Dios no nos pidió, ya no necesitas sacrificarte. Ahora lo que necesitamos es aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Decirle al Señor que nos ayude en todo momento. Yo con esto voy a terminar. Dice Romanos 2, 28 al 29. Porque no es judío lo que es visible, ni la circuncisión visible en la carne, sino más bien es judío el que no íntimo de la circuncisión es en el corazón. En el espíritu no es la letra, la alabanza tal no proviene del hombre sino de Dios. Ahora somos judíos espirituales porque Cristo nos unió y nos constituyó coherederos de la gracia. Dice en el libro de Efesios 3:6 que ahora nosotros somos coherederos. En algún momento nosotros estábamos fuera de la herencia de Dios. Ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos coherederos por su gracia. Pero también Timoteo tenía una enfermedad. A pesar de que Timoteo tenía una enfermedad, pero Timoteo no le importó, mas sin embargo él continuó y siguió el plan perfecto que tenía. Y si tú dices, Timoteo está enfermo, sí, eso lo puedes encontrar en 1 Timoteo 5:23. Tú lo puedes leer en tu casa. Ahí donde dice él que tenía un aguijón. Y Pablo le instruye a que deje de tomar algo, porque quizás en aquel momento Timoteo padecía constantemente de estas enfermedades.
Pero también Pablo le menciona, aparte de que le habla como un hijo amado, también Pablo a él lo cataloga como una persona responsable, como una persona que servía humildemente, como una persona que era obediente, como una persona que era fiel. Y no fiel a Pablo, sino que fiel a la palabra de Dios. Las cualidades y las actitudes, hermanos, dependen de nosotros. Los talentos y los dones Dios te los da. Depende de nosotros, hermanos. Depende de ti y de mí, que nosotros podemos continuar haciendo la voluntad de nuestro Dios. Si Timoteo pudo, a pesar de sus dificultades, nosotros también podemos hacerlo. Nosotros no somos quienes, hermanos, para juzgar a nadie. Yo no soy quien para juzgarte a ti, pero el Espíritu Santo, hermano, sí te puede tocar tu corazón y te puede ayudar. En algunos momentos nosotros, a veces nos sentimos solos. En aquel momento Pablo, cuando se vio involucrado que Juan Marcos lo iba a dejar, él pensó que quizás se iba a quedar solo, pero más no sabía que Dios le tenía preparado a un Timoteo y a un Silas. En ese momento, cuando Dios le puso a Pablo, a Timoteo, en ese momento Pablo se dio cuenta que Dios le estaba poniendo a una persona que le iba a ayudar, a una persona que le iba a apoyar, a una persona que iba a ser de bendición para él, a una persona que él lo iba a tratar como un hijo, como un discípulo, no solo como un discípulo ni un hermano, sino como un hijo, a alguien que iba a estar con él en las buenas y en las malas. Y a veces nosotros en algún momento necesitamos eso. Quizás a veces nosotros no necesitamos que nos vengan a regañar o nos vengan a decir, necesitamos un amigo. A veces necesitamos a alguien con quien confiarle y decirle, mira, yo tengo este problema. O a veces tú vas a donde alguien y le dices, mira, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Ya no encuentro solución a mi problema. Y a veces decimos, Señor, pero ayúdame porque tú me has abandonado en este problema. Pablo, en muchas situaciones que él caminó, le pasaron muchas dificultades. Y él dice la palabra de Dios que él era muy terco, muy necio. Él seguía y continuaba. Nosotros en algún momento, hermano, nos van a llegar algún tipo de pruebas. Quizás nos va a llegar necesidades. Pero en ese momento nosotros tenemos que pararnos y seguir adelante. Quizás yo no puede llegar, ni el pastor, ni nadie, algún hermano, pero Dios sí puede llegar a tu vida y te puede fortalecer. El único que te va a ayudar en momentos difíciles, cuando alguien te diga, mira, ya tú no puedes. O quizás tu esposo te va a decir, no, te sientes solos aunque camines con tu esposo, porque te falta algo todavía. O quizás estás caminando con tus hijos y que estás siendo cuestionado por tu caminar. Y a veces dices, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Porque Dios está trabajando en tu vida. Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Así le pasó a Pablo. Timoteo llegó a cambiar la vida de Pablo. Timoteo caminó por muchos años con Pablo. Llegó a tal punto que Timoteo siguió los pasos de Pablo. Cuando Pablo no pudo llegar, Timoteo iba y llegaba. A veces nosotros tú no vas a poder llegar a donde están tus hijos, o no vas a poder llegar a donde está tu esposo, o donde está tu esposa, o donde está tu amigo, tu vecino, tu hermano, tu hermana, pero Cristo sí puede llegar. Y de la manera que va a llegar es cuando tú y yo obedezcamos a Dios. La obediencia, Dios no pide más cosas que ser obediente a Él. La obediencia, es mejor ser obedientes y a veces no estarnos dando golpes de pecho. Por eso, hermano, tenemos que obedecer a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pido que nos pongas un Timoteo en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a ponernos el Timoteo en los momentos de necesidad, Señor. Quizás cuando nosotros ya no podamos, Señor, pon un Timoteo en nuestras vidas, Señor. Un hombre fiel, obediente, humilde de servicio, Señor. Con una fe impecable, Señor, entregado a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios amado,
que tú puedas solucionar, Padre, que tú puedas poner a cada uno de los hermanos un Timoteo, mi Dios, un Timoteo guerrido, Padre Santo, fuerte, valiente, mi Dios, que puede agarrar la mano del hermano, Señor, cuando ya no pueda, Señor, cuando sus dificultades, Señor Jesús, están pasando y son difíciles, Señor, y las cargas, Padre Santo, a veces nos agobia y nos dan ganas de sentarnos, Señor, pero tú mandas, Señor, a Timoteo, Señor. A veces puede mandar a Timoteo, puede mandar a tu Espíritu Santo, Señor, que los pueda levantar, Padre Santo, a justicia, honra y verdad. Que pueda llegar, Señor, en ese momento de dificultades, Señor. Allí a donde no hay esperanza, mi Dios, tú puedes llegar por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios. A veces, Padre Santo, a veces, Señor Jesús, estamos pasando, Señor, ese desierto, Padre Santo, y no le encontramos salida, Señor. A veces viene una y otra, Señor, y a veces nos preguntamos, mi Dios, ¿hasta cuándo pasará todo esto? Pero tu Espíritu Santo llega, mi Dios, a ese momento a darnos consuelo, esa agua fresca que es tu palabra, mi Dios, a consolarnos, a sacarnos adelante, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo en tus manos, Señor, en esta hora, Señor. A cada uno de los hermanos, Señor. A cada uno por nombre y apellido, Señor, y a todas sus familias, Padre. En el nombre de Jesús. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable todo, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable todo, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, no, Señor, ayudándonos en cada momento, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayude como a Timoteo, Señor. Que nos des esa sabiduría, Señor. Que nos des esa fe, Señor. Que nos des esa obediencia, Padre, esa fidelidad y esa fe, Señor Jesús, para poder seguir, Padre Santo, y sobre todo, Señor, para poder servirte con humildad, mi Dios. Padre, despídenos con tu amor y tu bondad, Señor. Guárdanos en el camino, guarda a cada uno de los hermanos, Señor. Que los pueda llevar con tu paz y tu bendición, acorázalos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda justicia, honra y verdad. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.